Sí, señores, llegó el día de hablar de la novela, llegó el día de hablar de este género literario que más me gusta y me apasiona. Y me gusta primero porque las historias que se pueden leer a partir de la novela resuelven el conflicto que todo escritor busca cuando empieza a leer una historia. Y también me gusta porque es el género predilecto en el que yo escribo mis historias. Y antes de continuar, quiero invitarlos a leer mi primera novela, El incesante silencio de tu voz, que la pueden encontrar en la descripción que dejo de este video. Soy Sergio Pérez, un profesor de literatura y también un amante de la literatura y amante de los libros. Soy escritor, he publicado unas cuantas obras y espero seguir publicando unas cuantas novelas más a lo largo de mi vida. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la novela, sobre este género literario y vamos a responder primero cuándo surgió la novela, qué es la novela y cuáles son las novelas más vendidas a lo largo de la historia de la literatura universal. Antes de continuar, es necesario definir y delimitar qué es la novela de otros géneros literarios, pues esta pertenece al género de la narrativa, es decir, cuenta una historia, cuenta un hecho, narra unos acontecimientos, pero se diferencia, por ejemplo, del cuento, que la novela es mucho más larga, se diferencia del mito, de la leyenda, de la fábula o de otros géneros literarios de la narrativa por su extensión. Y gracias a la extensión de la novela es que se puede hacer un mejor tratamiento de los personajes, pues se pueden contar mayor cantidad de hechos, mayor cantidad de situaciones y se puede desenvolver las acciones con mucha más libertad. Es así que gracias a la extensión es que la novela se diferencia del cuento, se diferencia de la leyenda, se diferencia de la fábula o de otros géneros. Es por eso mismo, porque es que en esta extensión el autor puede describir muchísimo más las acciones y las situaciones. Y ahora, hablando un poco sobre la historia de la novela, también hay algunas diferencias teóricas e históricas sobre cuándo comenzó la novela, pues muchos dirán que la novela comenzó en la antigua Grecia, aunque esto es discutible, porque lo que empezó en la antigua Grecia eran las epopeyas y otros géneros también narrativos, pero que no eran de la novela, no pertenecían a este grupo. Y luego entonces empezaron a surgir otros géneros narrativos, pero tampoco podría decirse que eran novelas. Y en la Edad Media también empezaron a surgir textos narrativos que contaban hechos, que contaban situaciones, pero estos textos estaban enmarcados en unas categorías o tenían una estructura definida. Es así que, por ejemplo, en la Edad Media conocemos leyendas, fábulas, mitos, cuentos, epopeyas, también seguía muy en firme la epopeya, la prosa y la lírica narrada. En la Edad Media, y muchos también lo dirán, pues está la Divina Comedia. Hoy en día, si usted va a una librería pirata, puede conseguir la Divina Comedia como si fuera una novela, pero inicialmente este libro se publicó como un poema épico, es decir, con una estructura muy similar a la poesía que nosotros conocemos hoy en día. Y ya en el siglo XV empiezan a surgir unos textos narrativos que pueden ser consideradas novelas. En este periodo empiezan a surgir lo que es la literatura caballeresca, y dentro de esta literatura caballeresca o libros de caballería también empiezan a surgir lo que son las novelas caballerescas o las novelas que hablan sobre las hazañas de los caballeros. Y en esta categoría sí podríamos nosotros decir que surge lo que es la primera o los primeros textos considerados como novelas, en donde hay un desarrollo mucho más extenso, hay muestra de unas situaciones y de unas acciones que tienen un principio y que tienen un desenvolvimiento, y que este desenvolvimiento va
enmarcado en la descripción de unas acciones y en la descripción de las situaciones, del espacio y en la descripción también de los personajes. Con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, se empieza a desarrollar este género. Es por eso que empiezan a surgir la novela picaresca, la novela moderna, la novela romántica, y de ahí empiezan a surgir diferentes movimientos en donde la novela es el principal actor o es la principal herramienta que se tiene en aquellos periodos que utilizan los mismos escritores para mostrar su realidad y para mostrar su pensamiento. Y entonces de aquí vamos a hablar de las novelas más vendidas y leídas a lo largo de la historia. Y yo sé que la respuesta es muy fácil y ustedes mismos la saben. La novela más vendida y más leída es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en diferentes idiomas, pues esta es una novela que lleva publicada más de 500 años y se ha vendido y se sigue vendiendo por millares. Y también eso sin contar las novelas del Quijote de la Mancha que se venden de forma pirata. De esta obra hice un video explicando por qué es tan famosa y por qué se ha vendido tanto. Los invito a ver este video. También el segundo libro más vendido y más leído en la historia de la literatura universal es El Principito de Saint-Exupéry. Pues esta es una historia enmarcada en la literatura infantil, pero también muy significativa para los lectores adultos. Se ha vendido más de 100 millones de ejemplares originales, ahora sin contar los ejemplares que se venden pirata. Y sobre este libro también hice un video que quiero recomendarles. Y para la literatura colombiana, para el caso nuestro o de los que vienen de mi país, Colombia, el libro más vendido es 100 años de soledad. Este que ustedes están viendo acá. Se ha vendido más de 50 millones de ejemplares y la venta de este libro lo ha enmarcado dentro de uno de los libros más vendidos de la literatura universal. Les recomiendo también leerlo y ver el video que hice sobre esta obra. Las características básicas de la novela son muy sencillas, pues la primera característica es que es extensa, la segunda que maneja diálogos y monólogos, y la tercera es que su trama es compleja, es más descriptiva y maneja unos componentes que la hacen que el lector pueda conocer tanto la historia del personaje principal como la historia de otros personajes. Y la característica más esencial pues es que narra hechos reales o hechos ficticios. Sobre esto pues nosotros debemos entender que en la novela el escritor pone desde su experiencia lo que ha visto o ve sobre la realidad. Y si desean conocer mucho más sobre la historia de la novela, sobre la historia de la literatura universal, los invito a que se suscriban a este canal para que sigamos nosotros hablando sobre literatura.